La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora la directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo. Qué gusto, Ruth. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Ruth, todos los precandidatos presidenciales, sin excepción, que han estado en este espacio de entrevistas, aseguran que no buscan llegar a la presidencia por intereses personales y que están dispuestos a ceder posiciones y a hacer alianzas con la única condición de que sean ellos mismos los únicos candidatos, la única posibilidad. ¿Cómo pedir coherencia con esas condiciones? Bueno, en primer lugar, al principio le escuchaba lo que usted me contaba y yo me alegré, pero luego la segunda parte, por supuesto, es lo que yo he venido viendo. Desafortunadamente, el momento político es delicado y urge tener al menos unos mínimos consensos que tienen que partir por los partidos políticos y especialmente por los candidatos innumerables que tenemos ya en este momento, precandidatos, en pro de la democracia, porque definitivamente después de la declaratoria de muerte cruzada, los partidos y movimientos débiles como son, han tratado por su lado cada uno de ir pescando, digamos, los posibles candidatos, y ahora nos encontramos en la misma situación que nos encontrábamos en el 2020, es decir, múltiples candidatos, pocos argumentos, pero poca posibilidad y ganas de unirse. Y eso sí me parece que le hace mal a la democracia, porque lo que deberíamos tratar en este momento es de tener menos candidatos para poder, además, tener una continuidad en lo que se ha venido haciendo, porque hay que tomar en cuenta que tienen un año y medio más o menos máximo para poder incidir y para poder actuar desde el poder el que gane. Por lo tanto, me parece que hace falta esa conciencia y esa responsabilidad de país, de ir por el país por sobre sus egos y pensar que quizá, ¿por qué no? Pudieran inclusive en este año y medio, para salvar a la democracia, hacer un gobierno de consenso. Imagínense lo interesante Sería y lo bueno que sería para el país, que adecuado. cediendo uno, los otros participen en el gobierno. ¿Por qué no? Participen en el gobierno, no necesariamente siendo presidentes, pero en otros estamentos, en otros espacios, en la asamblea, en otros espacios, de modo que falta, como usted mencionaba, coherencia, ¿no? Esa coherencia que de boca para afuera parecería ser que existe el momento de que ante los medios de comunicación son capaces de decir cualquier cosa. Exacto. Con tal de ser percibidos de alguna manera positiva, pero el rato de los ratos, de los hechos, las cosas son distintas. Entonces eso nos demuestra que la autoridad política es floja y los partidos políticos también están debilitados, y con razón los ciudadanos no les gustan los partidos políticos y están en contra de ellos. Y yo creo que eso es mal, porque los partidos políticos son necesarios, necesitamos partidos políticos fuertes en una democracia. Nosotros queremos fomentar la participación política de los hombres, de las mujeres, pero esa participación política tiene que estar acompañada con coherencia, con principios y con valores. Ahora, Ruth, como mencionamos, bueno, pese a que estos discursos de la unidad y los acuerdos están presentes, como yo le decía, en la mayoría de los mensajes políticos, cada vez vemos que proliferan y cada día aparece un nuevo candidato a la presidencia en el país. ¿Cuáles son específicamente las consecuencias que además se disperse también el voto de esa manera? Algunas cosas, Gisela. En primer lugar, usted menciona con corrección la dispersión. Fíjese usted que esta es una elección sui generis a propósito de el momento político que estamos viviendo. Nunca hemos tenido una aplicación de la muerte cruzada, que es una actividad, digamos, una acción constitucional, pero de alguna manera estamos desafortunadamente aprendiendo en este proceso qué es lo que sucede consecuentemente después de la aplicación de una acción como esta. Eso trae grandes desafíos, nos trae desafíos a la sociedad, al Consejo Nacional Electoral y a los movimientos y partidos. Entonces, tenemos un espacio súper corto, tenemos un espacio cortísimo. Entonces, desde los partidos políticos, para mí, es buscar y ver esta oportunidad como para posicionarse para el 2025. El actor político responsable que diga, vean, en este momento no me lanzo, en este momento más bien declino mi participación para irme en alianza con otro de una tendencia similar, y más bien le voy a ayudar y le voy a apoyar en este proceso de implementación de una presidencia tan corta, sería lo ideal y sería lo que todos mismos podríamos valorar. Así deberían ver, pero no están viendo, como siempre suele pasar,
el panorama a largo plazo, lo están viendo a corto plazo. Y esa dimensión cortoplacista del ejercicio de la política es lo que nos tiene así. Incluso, quiero hoy, porque si no salgo hoy, entonces mañana ya no quiero, o hoy me lanzo con uno y mañana me lanzo con otro diametralmente distinto. Es esa falta de empatía y de conmiseración con el ejercicio de una política responsable. Incluso, no puede usted saltar de un lado para otro con la facilidad, simplemente, con una facilidad, porque simplemente tiene que aprovechar esa oportunidad. O simplemente no tener partido, Ruth, también. Porque o simplemente no tener un partido que le respalde al candidato. Porque uno de los problemas a los que enfrentó justamente el presidente Guillermo Lasso fue el que llegó al poder sin una estructura política detrás y con una representación muy pequeña dentro de la Asamblea Nacional. Nuevamente vemos candidatos que publican sus candidaturas sin siquiera tener un partido político detrás. Esto también puede afectar la gobernabilidad de quien llegue a Carondelet. O podríamos tener incluso un nuevo presidente que se encuentre con los supuestos bloqueos en la Asamblea. Fíjese, no, volviendo a lo que usted principalmente decía al inicio, en el caso del presidente Lasso, él tenía un partido político que venía practicando, digamos, participando en política desde hace tiempo. Si bien creo no tuvo un presidente, sino hasta que llegó Guillermo Lasso, venía teniendo bancadas importantes en la Asamblea, entonces tenía, digamos, una estructura de participación política. Pero los otros, hemos visto que hay otros personajes que están inmersos en este fenómeno que vuelve a pasar, partidos sin candidatos y candidatos sin partido. ¿Qué eso nos muestra? Nos muestra que el sistema político ecuatoriano, el sistema de partidos no es bueno. No es bueno porque ante la proliferación de más de 250 movimientos y partidos políticos, esto es lo que sucede. Es decir, justito, esto pasa. Hay una persona que posiblemente es conocida, y salen las elecciones o se dan elecciones y la oportunidad está en cualquier partido, el que sea, y no está atada su candidatura en un plan estratégico, en un eje programático como debería ser. Ahora, sí es cierto también que obviamente estas elecciones nos pillan a todos en una situación distinta. Le pillan a los partidos políticos sin estructura, nos pillan con más de 250 partidos políticos, nos pillan con un Consejo Nacional Electoral que acaba de salir de un proceso difícil, ¿no? Donde ha sido cuestionado el tema de, ¿cómo se llama?, de su sistema informático, ha sido cuestionado en su misma parte interna, entre sus mismos miembros, nos trae y nos trae también en un ambiente, nos pilla con un ambiente de inseguridad y en medio de los ciudadanos. Entonces, esto es producto de un sistema de partido, del modelo del sistema de partido fallido. Si tuviéramos otro sistema de partidos, Gisela, yo le prometo que, le digo, que las cosas serían distintas, porque con 10 partidos, por último 15, que ya son un montón, ya llegar a consensos entre 15 partidos políticos es otra cosa, antes que 250, y además que se siguen reproduciendo. Exacto. Entonces, ¿de qué ideología estamos hablando? ¿De qué estructura? Es físicamente imposible que 250 partidos y movimientos tengan una estructura formal de formación de candidatos, de estructura de mujeres, de jóvenes, diversidades sexuales, como debería ser. Y sobre la transparencia, Ruth, la democracia. porque ya no me queda muy poco tiempo, sobre la transparencia de estas elecciones anticipadas, hay ya 3 demandas que exigen al Consejo Nacional Electoral pues implementar la paridad de género. Esto, la presidenta ya lo ha dicho, que el organismo no tiene por qué acatar eso porque estas serían unas elecciones, digamos, excepcionales, dijo así, ¿no? Y que en eso no cabe dentro de lo que dispone el Código de la Democracia. Pero, sin embargo, ¿estas decisiones podrían también quitarle, además de todo lo que hemos mencionado, transparencia a las elecciones? Estas acciones legales que han sido presentadas por parte del grupo de mujeres, se las hace y se las ha presentado en base a esta interpretación extensiva y forzada, a mi juicio, del tema de paridad. Yo creo que la paridad es ley, es una ley, y estas elecciones han sido tomadas como diferentes, cuando en realidad son sus siguientes. Inclusive el dictamen de la Corte así lo dice. Entonces tenía que ser respetado. Y eso me parece, esa falta de respeto a la norma de paridad me parece grave, porque además están poniendo por encima los intereses y las conveniencias de los partidos. ¿Por qué cree usted que llegan a ese acuerdo? Además, no se acuerda y no se negocian derechos adquiridos nunca. Ese era un derecho de participación que ya estaba fomentado y le correspondía al Consejo de Participación, al Consejo Nacional Electoral
el obligarles y de pronto ayudarles a los partidos e insistirles de que ellos hagan un esfuerzo. Acabamos de tener elecciones, han hecho un esfuerzo, cumplieron el 30%, pueden bien cumplir el 50% y además en temas paritarios, o sea, un binomio hombre y mujer, perdóneme, hay mujeres muy valiosas y que están en la política, que están en sociedad civil, que están en puestos públicos, que son visibles, es decir, no es que no hay mujeres, sí hay mujeres, y lo que pasa es que se ha puesto por encima la comodidad y el statu quo de un ejercicio de política que es bastante machista en este país. Con eso me quedo, Ruth, le agradezco muchísimo. A usted muchísimas gracias, un abrazo. Igual, una buena tarde. Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana.